Hola, bienvenidos nuevamente a la Matemática TV. En el video de hoy vamos a estar viendo las fuerzas más comunes que caracterizan un movimiento, así que lápiz y papel en mano, que comenzamos. Bueno, en un video anterior empezamos a trabajar con la dinámica y vimos que tenía que ver con lo que eran las fuerzas, ¿bien? Y todo lo que ellas provocaban. Entonces, vamos a ver ahora qué tipos de fuerza, digamos, suelen aparecer en esto del estudio de los movimientos, ¿sí? Por ejemplo, una de las fuerzas es la fuerza externa, que vamos a simbolizar con la letra F. Recuerden que las fuerzas son vectores, así que por eso tienen la flechita arriba y que tienen una dirección y un sentido, aparte de un valor concreto, ¿sí? Y la fuerza externa vamos a decir que es una fuerza que actúa sobre un cuerpo, pero que es ajena a él, o sea, proviene de afuera. No es propia del cuerpo, sino que uno le aplica una fuerza a otro cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos en la hamaca, que empujamos a alguien para que comience a moverse, ¿sí? Le aplicamos una fuerza externa en este sentido. Fíjense que el chico aplica una fuerza sobre la chica que está en la hamaca. Es decir, que la fuerza no proviene de la chica que está en la hamaca propiamente dicho, sino que viene de afuera, o sea, del chico, que empuja y la hamaca comienza a moverse. Otro ejemplo es cuando pateamos una pelota. Nosotros le hacemos una fuerza con el pie a la pelota, por ejemplo en este sentido, y por la segunda ley de Newton sabemos que siempre que hay una fuerza hay una aceleración como consecuencia, entonces la pelota va a empezar a moverse o a acelerar en el sentido de la fuerza, ¿bien? Otra de las fuerzas que aparecen es el peso, que vamos a simbolizar con la letra P. A veces lo pueden ver en algunos libros con la letra W del inglés weight, pero nosotros lo vamos a simbolizar con la letra P. Y vamos a decir que el peso justamente es una fuerza de atracción, digamos que la Tierra ejerce hacia cualquier objeto o cualquier cuerpo y la va a atraer hacia su centro, ¿sí? Entonces el peso siempre va a ser vertical y va a apuntar para abajo. Por ejemplo, tenemos esta caja que está apoyada en el suelo y la caja tendrá un peso, ¿sí? Es decir, la fuerza peso va a apuntar hacia abajo en sentido del centro de la Tierra. De hecho, si sacáramos el suelo, ¿qué pasaría con la caja? Caería, ¿no? ¿Y hacia dónde caería? Bueno, siempre hacia abajo y apuntando en el sentido del centro de la Tierra, ¿bien? Bueno, la expresión matemática de la fuerza peso va a ser esta. Peso es igual a masa por gravedad. Fíjense que, bueno, de vuelta, la gravedad es una aceleración, pero también es un vector. La masa no, es simplemente un escalar, por eso no tiene flechita arriba, ¿bien? Bueno, y G, como ya sabemos y vimos antes, la vamos a considerar 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Bueno, por su parte, otra de las fuerzas es lo que vamos a llamar fuerza normal, que la vamos a simbolizar con la letra N. Y esta fuerza es una de las fuerzas que se da por contacto, ¿sí? Entonces, cuando hay contacto entre dos superficies, digamos que entre ellas se hacen fuerza mutuamente. Por ejemplo, nuevamente tenemos la caja, teníamos la fuerza peso, ¿sí? Entonces, el suelo soporta el peso de la caja le está haciendo una fuerza al piso, digamos, pero además, por la tercera ley de Newton, sabemos que las fuerzas no están solas. Si la caja le hace una fuerza al suelo, el suelo le tiene que hacer una fuerza igual, pero de sentido contrario a la caja, ¿bien? Bueno, y lo que tenemos que tener en cuenta de la fuerza normal es que es perpendicular a la superficie con la que está en contacto, ¿sí? En el ejemplo de recién vimos que si tenemos una superficie horizontal, tenemos este esquema, ¿sí? Peso hacia abajo, normal hacia arriba. Pero si estuviéramos en presencia del mismo objeto, es decir, de la caja, pero moviéndose por un plano inclinado, tendríamos lo siguiente. Supongamos que la caja está siendo tirada por una fuerza hacia arriba, es decir, que está subiendo, no sé, por ejemplo, por una montaña. Entonces tendríamos el peso de la caja que iría en este sentido, siempre apuntando hacia el centro de la Tierra. Y la normal, fíjense que iría en este sentido. ¿Por qué? Porque es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, en este caso no estaría alineada con el peso, sino que apuntaría en este sentido. ¿Bien? Bueno, otra de las fuerzas que tenemos es la de rozamiento, que vamos a simbolizar Fr. Y también es una fuerza de contacto, al igual que la normal, ¿sí? Porque va a actuar, digamos, cuando hay movimiento entre dos superficies, es decir, lo que denominamos fricción. O sea, estamos diciendo como que las dos superficies se friccionan o se raspan entre ellas, ¿sí? Entonces,
tenemos la normal y el rozamiento, que son lo que llamamos fuerzas de vínculo entre cuerpos o superficies. Es decir, que existen porque hay dos superficies o dos cuerpos en contacto, ¿bien? La fuerza de rozamiento siempre va a apuntar en sentido opuesto al movimiento, o sea, en la misma dirección pero en sentido contrario, porque el rozamiento lo que va a hacer es tratar de frenar al objeto si es que está en movimiento o impedir que comience a moverse, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de que hay dos tipos de rozamientos, uno estático y otro dinámico. La fuerza de rozamiento estático, que vamos a simbolizar así, digamos que es la fuerza mínima que hay que vencer para que un cuerpo comience a moverse. Y la fuerza de rozamiento dinámico es, digamos, el rozamiento común de las superficies cuando el objeto o el cuerpo se está moviendo, ¿sí? La fuerza de rozamiento estático siempre es mayor, a veces mucho mayor que la fuerza de rozamiento dinámico. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando tenemos un auto que está quieto, ¿sí? O si alguna vez te pidieron que ayudes a empujar un auto para que arranque. Al principio cuesta un montón empujar el auto cuando está quieto, está parado. Entonces, si vos y otras personas comienzan a hacer fuerza, en un primer momento tienen que hacer mucha fuerza. Pero después, cuando el auto entra a moverse, cada vez cuesta menos empujarlo porque ya está en movimiento. Por eso decimos que la fuerza de rozamiento estático es mayor al dinámico. Porque una vez que empezó a moverse ya es como que no hay que hacer tanta fuerza, ¿no? Es decir que el auto no nos ofrecería tanta resistencia a moverse. Pero sacarlo del estado de reposo, es decir, hacer que deje de estar quieto, es lo que más cuesta y donde más fuerza tenemos que hacer. Bueno, esquemáticamente el rozamiento lo vamos a simbolizar así, digamos. Tenemos las superficies que entran en contacto y debajo de esa superficie les vamos a hacer unas líneas, como que hay fricción ahí. Y fíjense, en este caso el auto lo estarían empujando hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento va a apuntar en la misma dirección, horizontal, pero hacia la izquierda. ¿Bien? Bueno, entonces, si el auto está quieto y lo comenzamos a empujar, como dijimos antes, la fuerza va a ser bastante más grande que después cuando comience a moverse, porque el rozamiento estático es mayor al dinámico, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a empujar, hay que vencer ese rozamiento estático para que el auto comience a moverse, es decir, que el auto va a ofrecer una resistencia inicial a moverse, ¿sí? Ese es el rozamiento estático. Cuando logramos, mediante la fuerza, que comience a moverse, ahí empieza a actuar el rozamiento dinámico, es decir, que va a haber un rozamiento siempre entre el caucho de las ruedas y el material del que esté hecho el piso. Si nosotros dejamos de hacer fuerza, el auto, unos instantes después, va a dejar de moverse, porque la fricción misma lo va a ir frenando, ¿sí? Y el rozamiento, como decíamos antes, tiene que ver con las superficies que entran en contacto, ¿sí? Porque imaginen que este auto lo tenemos en otra superficie, por ejemplo, en esta pista de hielo. Bueno, ahí el rozamiento va a ser mucho menor. Es más, por ahí ni siquiera hasta tenemos que hacer demasiada fuerza para que el auto empiece a moverse. Le damos un pequeño empujón, comienza a moverse y el rozamiento, como es mínimo, por ahí queda moviéndose durante un tiempo más largo que si lo tuviéramos en cualquier otra superficie, ¿sí? Es el mismo ejemplo que veíamos en el video anterior del tejo de mesa o el hockey de mesa, lo que pasaba con el disco. Nada más que ahí estábamos en presencia de un colchón de aire, digamos, que hacía que el disco quede moviéndose indefinidamente con MRU. Bueno, en este caso no podemos asegurar que el auto se mueva indefinidamente, pero lo que sí que va a ser mucho más fácil empujar al auto sobre esta superficie porque la fricción es menor que la que tendríamos con la calle, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, la expresión matemática de la fuerza de rozamiento va a ser esta. N es la fuerza normal que vimos recién y esta letra U, que tiene una patita alargada, se llama mu, es una letra griega, y lo que representa es el coeficiente de rozamiento, que puede ser estático, en este caso tendremos mu sub b, o dinámico, ¿sí? Bueno, y acá tienen una tabla que muestra algunos valores de mu, tanto estático como dinámico, de superficies en contacto. Por ejemplo, si queremos deslizar un objeto de madera sobre una superficie de madera, el mu estático vale 0,5 y el mu dinámico 0,3, ¿sí? Entonces fíjense que la columna izquierda, que corresponde al mu estático, siempre es mayor al mu dinámico. Por eso cuesta más sacar algo del estado de reposo que continuar moviéndolo una vez que ya arrancó, ¿sí?
Bueno, y mientras más cercano a 0 sea este valor, menos fricción o menos rozamiento va a haber y más fácil va a ser mover el objeto, o dicho de otra manera, menos fuerza vamos a tener que aplicarle para sacarlo del estado de reposo. ¿Bien? Bueno, y vamos a decir por último que mu es un coeficiente adimensional, es decir, que no tiene unidades. Fíjense desde la expresión matemática que tenemos una multiplicación, la normal es una fuerza, por lo tanto se mide en newtons, la fuerza de rozamiento también va a ser una fuerza, por lo tanto va a quedar en newtons, entonces en esta multiplicación, como la normal ya está medida en newtons, mu no tiene que tener unidades, ¿sí? Bueno, como siempre pueden dejarnos sus comentarios, no olviden suscribirse y compartir el video con aquellas personas que crean que les puede ser útil y los espero en la segunda parte de este video. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. También podés activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades. Seguinos también en Instagram y acordate, vayas donde vayas, la matemática te ve. Chau, hasta la próxima.